Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 18 de marzo del 2025. Bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Gracias por tomarse este tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dice allá en Proverbios, en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, para que ustedes y yo conozcamos el temor de Dios y aprendamos a hacer su voluntad. Dios siempre nos quiere dar la sabiduría. Allá en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, el que está falto de sabiduría, pídale. Y es sabiduría de Dios que ustedes y yo necesitamos para que podamos obrar con coherencia en palabra y con obra. Allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 7 dice la palabra de Dios, pedí la prudencia, se me dio, pedí la sabiduría y se me concedió. Tenemos es que pedirle al Señor para que no nos llenemos nada más de ciencia, del saber, sino de la sabiduría que viene de Dios, la que nos lleva a la salvación. 2 Timoteo 3:15 dice, desde niño conoce la Sagrada Escritura que te da la sabiduría que te lleva a alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a recibir, que nos enseñe, que nos dé ese don para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar juntos. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, la honra, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre, vuestro Padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros
será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12, donde el Señor nos habla acerca de la vaciedad de obras, de la hipocresía de los fariseos. Ahora, recordemos que los fariseos eran personas preparadas, personas conocedores de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento, de la ley de la Antigua Alianza. No eran ignorantes, se creían tanto que se hacían llamar maestros, que querían que la gente les salude, por lo que sabían, pero no cumplían. Por allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice que la ciencia hincha, la fe edifica. Y sucede a muchos esto, que nos dejamos inflar de la ciencia. Yo sé esto, yo sé aquello. Si se habla de política, yo sé de política. Si se habla de cualquier tema, yo sé. Es una persona hinchada en la ciencia, pero de fe no tiene ni idea. Y ustedes y yo, los cristianos, es que debemos de crecer no en ciencia, sino en la sabiduría de Dios, en la fe. Y la fe viene fortalecida. Lo que nos fortalece a nuestra fe es la palabra de Dios, como dice allá en Romanos 10, 17. Entonces, ¿qué sucede? Jesús está con la gente y sus discípulos. Sus discípulos, los que ya ha habido un cambio, en antes y un después. Los que han reconocido sus pecados, los que se han convertido. O sea, convertirse significa abandonar nuestras malas acciones y seguir al Maestro de Maestros, que es Jesucristo, el único camino, verdad y vida, como dice Juan 14:6. Y la gente es simplemente los que escuchan, a veces cumplen, a veces no cumplen, y así como muchos sabemos de hoy en día, que estamos en el grupo de la gente. Vamos a misa porque hay que ir a misa. Rezamos el rosario porque hay que rezar. O sea, no hay esa entrega, ese compromiso, ese amor cuando me sale cada palabra, cuando rezo, cuando oro, que venga desde mi corazón, que vaya en sintonía de mi pensar y de mi hablar. Entonces hay una gran diferencia entre la gente nada más y los discípulos. Los discípulos son aquellos que ya abandonando su mala conducta, su vida de pecado, se esfuerzan cada día por seguir al Maestro. No podemos ser perfectos porque siempre, como dice allá San Pablo en Romanos 7 del versículo 14 en adelante, aunque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal porque nuestra carne está inclinada hacia el pecado. Pero ¿dónde se ve la diferencia entre la gente y el discípulo de Cristo? La gente dice, pues todos pecan, todos pecamos. Errar es de humanos, pero nunca hacen un solo mínimo esfuerzo por no errar, por apartarse del pecado, por apartarse de la tentación, por acercarse más a Dios y se esconden detrás del comentario, es que todos somos, todavía dicen así, es que todos son así. Es que así, no, debería ser, así soy yo. Es que yo soy así de perezoso o de perezosa y por eso no me acerco a Dios. Eso sería lo ideal de decir la verdad. Entonces, miren, dice, entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Está la gente, que el grupo de gente, había gente que le seguían a Jesús porque multiplicaba el pan, o sea, solo porque les daba de comer. Había gente que venían a Jesús solamente porque había curado a alguna persona, habían sido curados por él. Venían es por eso, pero no por entregarse de corazón al Señor. Como muchos de nosotros, enfermos, o ahí venimos, Señor, ayúdame, cuando estamos pasando alguna necesidad, cuando se escucha bullas de guerra, Señor, Señor, Señor. Cuando se escucha alguna cosa que va a pasar, muchos pueden decir, Señor, ahora sí, si salgo de esta, voy a dejar de tomar el alcohol, Señor.
Pasa eso, pues páseme un hito para el susto. Otra vez empieza con lo mismo. Esa es la gente que no tiene el propósito de seguir al Señor realmente, sino que está ahí por, ¿cómo se dice? Cuando una persona va solamente cuando le conviene. Y los discípulos son íntegros seguidores de Jesucristo, con sus debilidades y defectos se caen, pero no se mantienen caídos, sino se levantan, perseveran. Y dice, y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. La cátedra de Moisés, los fariseos se llamaban sucesores de Moisés. Moisés, el siervo de Dios, con quien Dios se encontraba en el monte Sinaí, con quien Dios hablaba cara a cara, Moisés cubriéndose con su manto. ¿Recuerdan? Entonces los fariseos, ellos se decían ser sucesores de Moisés y obviamente conocedores de la Torá, de la ley del Antiguo Testamento. Pero había un gran problema, un gravísimo problema. Ellos estaban ahí. Y dice, y Jesús les enseña ese problema, les dice, haced pues y observad todo lo que os digan. O sea, porque cuando ellos enseñaban la ley de Dios. Sí enseñaban la ley de Dios. Por eso dice Jesús, haced lo que digan. Y observad, tomen en cuenta lo que os enseñan. Pero no imitéis su conducta, porque ellos decían una cosa y no hacían. Es como, por ejemplo, de hoy en día, alguien que evangelice, que hable de la palabra de Dios, y un catequista, llámese quien sea. Y luego cuando piensa que nadie le está viendo, se emborracha, vive una vida de pecado, de libertinaje. Entonces, pero la enseñanza está. Y esto me lleva a decir lo siguiente. Por eso, como somos seres humanos, siempre vamos a, como dice San Pablo, aunque queriendo hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Y entonces, quienes escuchan la palabra de Dios podrían decir, pues pero si esta persona que sigue a Dios y esto, miren cómo está, pues yo también. Por eso, cuando se enseña de Dios, tiene que ser con la palabra de Dios. Puede ser que la persona que enseñe falle, tropiece, caiga. La enseñanza que está fundada con capítulo y versículo, con la palabra de Dios, siempre queda. Ahora, si uno se enseña con vana palabrería, palabras filosóficas, palabras llenas de ciencia, la persona se tropieza y cae, todo el mundo se va abajo. Pues yo que confiaba en este predicador, en este sacerdote, en esta religiosa, en este obispo, en este catequista, en este diácono, yo que confiaba. Miren cómo salió ahora. Por eso la enseñanza tiene que siempre ser cristocéntrica, ser con la palabra de Dios. Puede hacer que la persona caiga. Hay que orar por ella, porque Dios puede levantar a la persona que cae. Pero la enseñanza siempre queda. Por eso yo siempre les enseño con capítulo y versículo. Si alguna vez tropezara, la enseñanza siempre queda. Pero si no les enseñara con capítulo y versículo, entonces todo se habría venido abajo. Por eso es importante. Por eso a mí me gusta siempre enseñar en la catequesis, donde quiera, con la palabra de Dios. Bien, entonces dice, porque dicen y no hacen. Y de hoy en día hay muchos fariseos modernos que se visten diferente, son igual que aquellos. Dios no quiere esto. Dios no quiere que mientan y mienten. Dios no quiere que roben y roban. Dios no quiere que vivan en pecado y viven en pecado. Dios no quiere aquello y hacen. O sea, enseñan lo que Dios no quiere, pero ellos hacen exactamente lo mismo. Por eso San Pablo, escuchen San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 21, dice, versículo 21,
Pues bien, tú que instruyes a los demás, tú que instruyes a otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Esos son los fariseos modernos. Dios no quiere que robe. El mandamiento de Dios dice no robar. Son los primeros que roban terrenos, ponen haciendo trampa a la balanza, agarran lo que no es suyo, roban el esfuerzo trabajado por otros. Y sepan esto, el quien roba el sustento de otra persona es un asesino, dice el libro del Eclesiástico. El que roba el sustento que otra persona tiene para vivir es un asesino, dice el libro de Eclesiástico. Ajá. Ahora, dice San Pablo, pues bien, tú que instruyes a otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley transgrediéndola, deshonras a Dios. ¿Cuánto de nosotros le deshonramos a Dios todos los días, sabiendo que eso no es bueno, sabiendo que eso a Dios no le agrada, sabiendo y con pleno conocimiento que eso no se hace, hacemos? Y cada vez que ustedes y yo hacemos algo con pleno conocimiento, pleno consentimiento y que sea materia grave, es pecado mortal. Pecado mortal. Para que haya pecado mortal, tiene que haber pleno conocimiento. Estoy consciente de eso. Pleno consciente de eso. Estoy consciente de lo que voy a hacer. Y si es algo que es materia grave, pecado mortal. Aparte de eso, deshonro a Dios, a quien yo digo amar. Yo amo a Dios con todo mi corazón y le deshonro con mis actos. ¿Cuánto de nosotros no deshonramos a Dios todos los días, en cada momento? Amo a Dios, pero tengo malos pensamientos. Amo a Dios, siento rencor contra otro. Amo a Dios, ando hablando mal del uno, del otro y del otro, y me olvido que todos somos imagen de Dios, en lugar de orar por aquella persona porque alcance la conversión. Entonces se dan cuenta cómo, al igualito que los fariseos, decimos, oh, los fariseos hacían así, pero si ustedes y yo también somos otros. Si ustedes y yo también somos otros, solo que somos modernos, del año 2025, pero somos otros. Entonces el Señor quiere que seamos coherentes con nuestras palabras y con nuestras obras. Y pensemos en nosotros mismos, porque cuando escuchamos esto, de una vez el enemigo nos lleva a pensar en alguien más. Oh, sí, yo conozco de verdad, yo conozco que mi vecina es así, el vecino, mi tía, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi cuñada, quien sea. Oh, es así, ojalá estuviera escuchando esto, a esta persona sí le toca. El Señor te está hablando a ti y a mí. Y a veces esa es la manera más barata de uno ser como el torero, de hacerse al lado, que la palabra de Dios pase y no dejar que me golpee para que me transforme. Y dice, atan cargas pesadas y los echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras hacen para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan las orlas del manto. ¿Hacen para qué? Para que le vean, para que le aplaudan. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Si quisiera agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Cuando uno quiere servir a Cristo, termina a veces sirviendo a los hombres, contar que le vean, contar que le aplaudan, contar que esto, contar que aquello, que le digan, esta persona, qué lindo. Gálatas 1:10. El que quiere agradar a los hombres, ya no sería un siervo de Dios. Porque a las personas les gusta que le hable del amor de Dios. Dios es amor. Vive como te dé la gana y cuando vos te mueras, Dios tiene el amor tan grande que Él te va a perdonar. Hipócritas.
¿Dónde dice eso en la Biblia? No dice el juicio final, Mateo 25, del 31 al 46, que Dios va a separar a los buenos de los malos. Entonces, ¿cómo es que mienten? Oh, Dios es amor, Dios va a perdonar. Dios da a cada quien según sus acciones. Romanos 2:6, Apocalipsis 20:12, Apocalipsis 22:12, y hay un sinnúmero, Jeremías 17:10, hay un sinnúmero de textos donde dice que Dios da a cada quien según sus obras. Muy importante esto. Y dice, quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude y se les en las plazas que se les llame rabí, maestros. Les pongo de hoy en los fariseos de hoy en día. Les gusta que le digan el teólogo tal, así. Y hay tantos que dicen, yo tengo, por ejemplo, hablemos de la Sagrada Escritura. Yo tengo el grado más alto en la Sagrada Escritura, estudiado en las mejores universidades. Y cuando dan sus enseñanzas, enseñan de todo, menos con la Sagrada Escritura. Se glorían para que digan, pero ¿y las obras? ¿Y las obras qué hacen? Y se esconden detrás de esta mentira del diablo que dice, es que la gente no está preparada para eso. O sea, están diciendo que solo aquellos que dicen que tengo título, soy teólogo, solo ellos tienen la capacidad y no los demás. Si Dios da su sabiduría, su capacidad a los más humildes, la gente cuando se le habla de la palabra de Dios, claro que entiende. Si no, eso dicen nada más para que les vean, para que les aplaudan. Fariseos. Fariseos. Yo he estudiado esto, he estudiado aquello, y se llenan la boca a ver, y cuando enseñan, ¿qué enseñan? ¿Cuántos textos bíblicos leen y reflexionan ya en el hecho divina? ¿Cuántos? Ahí es donde está el detalle, fariseos. Y dice, vosotros en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Vosotros sois todos hermanos. Rabí significa maestro, ¿ok? Y dice, ustedes no se dejen llamar maestro, porque todos son, miren esta bella palabra, todos son hermanos. Hermanos en Cristo. Los hermanos separados cuando escuchan esta palabra, hermanos de una, todos nacieron de la misma madre. Hermanos, ¿por qué? Porque todos somos cristianos, seguimos a Cristo, por eso somos hermanos en Cristo. Dice, ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre que está en el cielo. Este es el disco rayado de los protestantes, sí, de los protestantes. Agarran, dice, oye, dice, ¿cómo se llama el párroco de tu parroquia? Es el padre Juanito. Oh, Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, a nadie llaméis Padre. No se puede llamar a nadie Padre, solo Dios es nuestro Padre. Hablan, pero ni saben lo que dicen. Aquí, y dice, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre en el cielo. Entonces, ¿de qué está hablando? Primeramente, y si esto fuera cierto, de no llamar a nadie, absolutamente a nadie Padre, entonces, ¿por qué el mismo Jesús dice en Lucas 28:20, honra a tu padre y a tu madre? Porque el mismo San Pablo dice en Efesios 6:1 que los hijos obedezcan a sus padres. Porque el apóstol San Juan en 1 Juan capítulo 2, versículo 14 dice, les digo a ustedes padres. ¿Se dan cuenta? No está hablando, prohibiendo la palabra que se diga padre. De hecho, Isaías capítulo 22, del versículo 20 al 22, dice en aquel día, vestiré a mi siervo Eliakim, será un padre para los habitantes de Israel. Entonces, aquí no está prohibiendo la palabra de decir padre. Aquí lo que está prohibiendo es aquí lo que está prohibiendo es que uno tiene que ser humilde y nunca creerse encima de los demás porque sé esto, porque sé aquello, porque soy de tal país, de tal clase social, porque tengo tal grado de
de educación, porque tengo cierto título de teología, cristología, lo que sea, entonces tiene que ser un humilde. Y aquí mismo voy a explicar, ese es lo bonito. Aquí mismo explica, pero los protestantes escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Oh, dice la Biblia que no digas padre. Entonces, ¿por qué dice el mandamiento honra a tu padre y a tu madre? Entonces, ¿se dan cuenta? Dice, ni llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructor, porque uno solo es vuestro instructor, Cristo. El mayor aquí está el detalle, es que hay que leer el contexto. El contexto es lo que está antes y lo que está después. Ellos solo leen el versículo, oh, no llames Padre, y con eso, ese disco rayado andan siempre. Pero hay que leer el contexto. Aquí está diciendo, no se dejen llamar maestro, no se dejen llamar padre, no se dejen llamar instructor, porque uno solo es vuestro instructor, Cristo. Y aquí va el detalle. Dice, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Se dan cuenta que aquí está hablando es del servicio. No con decir, yo soy el coordinador, yo soy el presidente de la parroquia, yo soy esto. Bueno, pues a mí todos me tienen que obedecer, aquí soy como el mayordomo. No, aquí está diciendo que el que tiene el puesto más importante, el puesto más alto, tiene que hacerse el servidor y servir a todos. Como dice Mateo 20:28, como Cristo siendo hijo de Dios, Él no vino que le sirvan, sino Él vino a servir y dar la vida por muchos. Asimismo, entre nosotros tenemos que servir a los demás. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por vanagloria, o sea, como los fariseos, para que te vean, para que digan, sí. Nada hagáis por vanagloria, sino siempre siendo y considerándoos inferiores a los demás. O sea, Eclesiástico capítulo 3 versículo 18 dice esto tan bonito. Mientras más alto seas, no está hablando de la estatura, para los que hemos llegado al tope de la estatura. Dice, ahí no está hablando de la estatura. Mientras más grande seas en sabiduría, más debes humillarte. San Pedro dice, primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. ¿Se dan cuenta que está hablando de hacer del servicio de los demás? Podemos pedirle siempre al Señor, Señor, ayúdame a descubrir cuál es ese don, ese que tú me has dado, para a través de ponerlo al servicio de los demás, se edifique el pueblo de Dios. Siempre Dios nos da un don a cada uno para la mutua edificación del pueblo de Dios. Entonces aquí está hablando acerca de la humildad, de nunca creerse superiores a los demás. Pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. El que se ensalce, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo soy esto, será humillado. Y el que se humille será enaltecido. Entonces San Pablo también en Romanos capítulo 15, versículo 18, nos dice que ustedes y yo tenemos que ser coherentes, no como los fariseos, coherentes de palabra y de obra. Vamos a ver Ok, vamos a leer desde el versículo 15, desde el versículo 14. Romanos capítulo 15, versículo 14 dice, por mi parte estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a vosotros toca, de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros unos a otros. Sin embargo, algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para
reavivar vuestros recuerdos en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles, o sea, para los que no conocen a Dios, para los gentiles, ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificadora por el Espíritu Santo. Sigue diciendo San Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús ante Dios, pues no me atreveré a hablar de otra cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí, para conseguir la obediencia de los gentiles. Entonces, ¿cómo es que ustedes y yo somos instrumentos de Dios para que nuestros seres queridos se acerquen al Señor? Dice San Pablo: no me atreveré a hablar de algo que Cristo no haya hecho en mí. O sea, que tenemos que pedir al Señor que seamos un testimonio viviente, no un testimonio solamente de ayer o de años atrás, que sea un testimonio diario. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús ante Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya hecho por mí. No me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí, para conseguir la obediencia de los gentiles. O sea, la palabra de Dios que Pablo proclama tiene que llevar ¿a qué? A la obediencia. Tanto contrario como los fariseos, que no obedecían. Hablaban sí, pero no obedecían. Entonces, San Pablo dice: hay que hablar de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en mí, para que quienes no creen en Él obedezcan a la palabra de Dios. Dice: para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra. Que nuestra obediencia al Señor, dice San Pablo, que sea de palabra y también de obra. Que no sea solamente de palabra. Oh, sí, Dios quiere esto, Dios no le gusta esto, pero llevado a la obra, primerito haciendo uno. Mateo 7 del 24 en adelante dice la palabra de Dios que el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra es como aquel hombre que hizo su casa sobre un cimiento de roca. Y el que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra es como aquel que hizo su casa en arena. Una pregunta personal: ustedes y yo, ¿sobre qué cimiento estamos construyendo nuestra casa? Ahora, no digo sobre qué cimiento deseamos. Todos diríamos: oh, yo deseo estar construyendo mi fe en una base de roca. Pero ¿qué estamos haciendo? Una cosa es desear, otra cosa es hacer. Y para terminar, vamos a leer el libro de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 16 al 17. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra. En toda obra y palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros en este día? Que seamos obedientes, que seamos obedientes de palabra y de obra. Santiago, les digo nada más para que usted lo lea en la casa, Santiago 1 del 19, Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que pongamos por obra, porque si escuchamos y no hacemos el mínimo esfuerzo por poner por obra la palabra de Dios que escuchamos, nos engañamos a nosotros mismos. Así dice San Pablo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos invita a poner al servicio de los demás la gracia que de Dios hemos recibido, a servir. Y cuando hablemos, dice 1 Pedro 4, 11, el que habla,
que hable palabra de Dios. O sea, cuando nos dirigimos a los demás a hablar de Dios, que sea con la palabra de Dios. Lo dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer cada día en el camino de nuestra fe, que seamos un testimonio vivo para la gloria de Dios, para la edificación de nuestros hermanos y hermanas en la fe, y para que incluso quienes no conocen a Dios, a través de nuestras buenas obras, den gloria a Dios, como dice Mateo capítulo 5, versículo 16. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de vosotros, de vuestra familia, de vuestras necesidades y del mundo entero. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.